Bueno, muy buenos días. Vamos a iniciar entonces con la última parte sobre la historia de la geología de la Tierra y específicamente con el estudio del tiempo geológico. Como ya lo vimos en la lámina anterior de la clase, pues sabemos que la escala del tiempo geológico, como les había indicado, inicialmente, se divide en eones, se divide en eras, se divide en periodos y en épocas, ¿verdad? Las épocas realmente se identifican más específicamente para la era cenozoica. Ven ustedes que tiene nombres específicos, pero para las eras anteriores, eh, perdón, solo le llamamos edad de, dependiendo de los animales o los organismos que existieron en ese momento. En este caso, pues, como pueden ver, los eones iniciales, el ádico, el arcaico y el proterozoico, pues solo nos dicen que los organismos que existían eran pluricelulares, unicelulares, o es el tiempo donde se originó la Tierra como tal. Vamos entonces a hacer un estudio específico de cada uno de esos procesos, cómo se fueron dando en el tiempo. El primer eón entonces que aparece es el eón ádico. El eón ádico nos dice que lleva de 4.550 a 3.800 millones de años. Esto quiere decir MA, millones de años. Este fue el inicio prácticamente de nuestro planeta Tierra y es todo aquel video que vimos anteriormente sobre cómo nuestra Tierra se inicia a partir de una bola gigante que en algún momento lo que hace es enfriarse y empezar a orbitar alrededor del Sol. Abarca entonces desde los 4.500 hasta los 3.800. Vean ustedes que el tiempo va como en regresivo, ¿verdad? Porque es lo que les indicaba en la clase anterior, que el tiempo lo tomamos como antes de Cristo y después de Cristo. Cuando hablamos de antes de Cristo, entonces empezamos de un valor alto y terminamos en un valor pequeño. Esta también se le llama la edad de la roca más antigua conocida. Se supone que si nosotros hiciéramos una excavación, entonces encontraríamos restos de rocas de león ádico. ¿Y cómo encontramos esa roca? Recordemos que es a partir de las superposiciones que se hacen de los sedimentos, ¿verdad? Uno sobre otro va cayendo y los de abajo son los más antiguos. En este tiempo, pues el planeta se está formando por estos planetesimales o estos subplanetas que conocemos. En este caso, las capas que se identifican son el núcleo, el manto y la corteza. Pero en este caso, nosotros todavía no contamos con una atmósfera, ¿verdad? Sino que hasta mucho después, como igual vieron en el video, entonces a partir del vapor de agua, se empieza a formar la hidrosfera que conocemos nosotros, que contiene el oxígeno. Además, en este primer eón ádico es donde se forma la luna, ¿verdad? Que ya sabemos que la luna fue una masa de un asteroide que empezó a quedarse cerca de la Tierra y empezó a orbitar alrededor. Una imagen entonces que nos podría representar es igual al video, ¿verdad? Que llegó un punto donde nuestro planeta Tierra era una masa caliente, una masa hirviente, y ahí pues pasaban muchos fenómenos astronómicos donde meteoritos entraban adentro de la Tierra y empezaban a formar estos procesos de enfriamiento, la formación del agua y todo lo demás que hemos visto. El siguiente eón es el eón arcaico y ven ustedes que es 3.800 a 2.500 millones de años, siempre antes de Cristo. En este caso, pues ya se origina la vida y se empieza a reconocer bacterias, que le llamamos arqueobacterias, porque el término arqueo quiere decir antiguo, que comienzan a formar lo que es el dióxido de carbono y forman el agua. ¿Recuerdan en el video que les hablaba sobre este organismo, que son los estromatolitos, que se miraban eh, como sombrías, ¿verdad? Que salían dentro del agua. Y estos organismos son los primeros que ayudaron a que se formara el oxígeno dentro de nuestra atmósfera. Ahí es donde se formó la atmósfera como tal, junto con las partículas pequeñas de agua que entraron a partir de los meteoritos. Los primeros organismos entonces que se conocen son en el eón arcaico. En el eón árico,
En el eón ádico todavía no podíamos identificar vida hasta este eón arcaico que inician los estromatolitos, que recordemos que son bacterias o arqueobacterias. En el eón proterozoico, pues la atmósfera se va enriqueciendo ya de ese oxígeno a partir de los estromatolitos y comienzan a oxidarse las rocas, de manera que aparecen entonces minerales de hierro. El hierro es el que hace que los suelos se vean de color rojo. Específicamente aquí en todo Occidente, la mayoría del suelo que ustedes encuentran es de un color rojizo hasta un color como naranja, ¿verdad? Esos colores están determinados a partir de la presencia de minerales de hierro. Y también se empieza a formar la capa de ozono, que como bien estudiábamos, la capa de ozono es la que a nosotros nos protege de los rayos ultravioletas y de todas estas radiaciones directas que entran a la Tierra. Luego aparecen los organismos eucariotas y al final de este eón los organismos pluricelulares. ¿Qué es un organismo eucariota? Es un organismo que tiene un núcleo, o sea que en su estructura de célula tiene un núcleo interno que es un núcleo real. Sabemos nosotros, bueno, es un dato tal vez nuevo que lo conozcan ustedes, todo nuestro cuerpo está formado a partir de células. Las células internamente tienen muchos organelos y un organelo específico es el núcleo. Dentro del núcleo nosotros tenemos el ADN que es el que nos permite transmitir de generación en generación nuestras características físicas. Entonces, en este caso ya aparecen esos organismos que pueden transmitir información genética. Anteriormente, para el caso de las bacterias no todas son eucariotas, se les llaman procariotas. Y procariotas quiere decir que son núcleos que no son reales y que posiblemente no tengan la información genética para poder transmitir. ¿A qué nos referimos con organismos pluricelulares? Pluri quiere decir muchos y celulares son las células. Por tanto, estaríamos hablando de organismos que tienen muchas células. Para el caso, muchas bacterias y muchos protozoos solo son unicelulares, o sea que comprenden una sola célula. Pero en el caso de organismos pluricelulares son organismos grandes, o en el caso nosotros, ¿verdad? Nosotros somos pluricelulares. Y aquí pues ya se empieza a conocer un poco de la fauna. La fauna son los organismos animales, ¿verdad? Luego nos dice que se inicia el estudio de la tectónica de placas, esa división que se hizo de la masa o la supermasa continental que teníamos, que inicialmente, creo que sí, lo vimos en algún momento, les llamaban rodenia, rodentia, dependiendo de la persona que lo haya escrito o de la información que encuentre, van a haber nombres diferentes, ¿verdad? Pero siempre es rodinia, ¿verdad? O lo podemos identificar como Pangea 1. Pangea fue la primera masa supercontinental que se encontraba en nuestra Tierra y que esa placa se empezó a dividir a partir de ese estudio de tectónica de placas. Esta placa pues impide la distribución del calor, es el periodo más frío que se encontraba. Recordemos en el video que hubo un tiempo donde nuestro planeta antes era pura lava y después empezó a ser puro hielo. Y en ese momento se llamaba Tierra Blanca porque no había otra forma de calor. ¿Cuáles son algunos organismos? La fauna que ustedes pueden ver ahí, ven que son estas medusas, pero son medusas gigantes, ¿verdad? Posiblemente no son del tipo de medusas que nosotros conocemos, que son pequeñas, o existen unas grandes, pero no del tamaño que se encontraba en ese momento, ¿verdad? Y también empezaban a ver algunas partes del flora, en este caso helechos, que los helechos, recordemos, son los organismos más antiguos que conocemos actualmente. Luego empezamos con la era paleozoica. Recordemos que el león fanerozoico es el que pertenece, el que tiene en cuenta todas estas eras, y en el paleozoico nos dice que abarca 6 periodos, ¿verdad? Esos 6 periodos que tenemos que poder identificarlos. Y en el caso es el cámbrico, el ordovícico, el silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. Y recordemos que el pérmico es el final de la era paleozoica. Veamos nosotros acá
que nuevamente es de 570 a 250 millones de años. El tiempo va en descenso, ¿verdad? De los 570 a los 250 millones de años. ¿Cuáles eran las características entonces en esta primera era? Se produce la fragmentación de Pangea y empieza a formarse una nueva tierra que se llama Pangea 2, que este es a partir de uno de los grandes científicos que vamos a ver más adelante sobre la teoría de tectónica de placas que se llama Weber. Y ese es el final del Paleozoico. Al final del Paleozoico, perdón, entonces donde se identifica ese Pangea 2. Luego, durante este ciclo, se producen dos procesos, por así decirlo, que se llama caledondia en el Ordovícico, que es la formación de dos supercontinentes, la Eurasia, que pertenece a Norteamérica y Eurasia, o sea, parte de Europa y Asia, y la otra del Carbonífero, que es la separación ya en sí de los continentes, ¿verdad? ¿Cuál era el clima en ese tiempo del Paleozoico? Eran tiempos muy fríos, en el Cámbrico, Silúrico y Carbonífero, y los periodos cálidos fueron como ya los intermedios, y el Pérmico fue muy árido, ¿verdad? ¿A qué se refiere una zona árida? Que ya no tenemos flora, ¿verdad? No tenemos agua, sino que es pura arena, por así decirlo. ¿Cuál es la vida que se encontró entonces en el Paleozoico? Aquí lo tengo según la era, el periodo específico. En el Cámbrico, Ordovícico y Silúrico empiezan a aparecer algunas esponjas, las esponjas de mar, los celenterados, de alguna forma, los corales, los equinodermos y los branquiópodos. ¿Cuáles son los equinodermos? En el caso, los erizos de mar. Los branquiópodos pueden ser los calamares, por ejemplo. Esos son un tipo de branquiópodos. Luego en el Ordovícico ya empiezan a aparecer otro tipo de organismos que son más grandes. Por eso es que nosotros, cuando vemos aún hasta los dibujitos, ¿verdad? Ese proceso de evolución nos dice que a partir de una célula, un organismo va evolucionando o va cambiando y se va convirtiendo en un organismo más complejo, ¿verdad? Sin embargo, yo no lo siento desde ese punto. Más bien es el hecho de que las células empiezan a transformarse de alguna forma y aparecen organismos nuevos, ¿verdad? Pero no quiere decir que un calamar se convirtió en un pez. Esas cosas no pasan así, o como la idea de la evolución de Darwin, ¿verdad? Que tal vez no se entiende bien y dicen el mono se convierte en humano, ¿verdad? O en persona, y realmente no es así. Bueno, entonces luego en el Devónico ya aparecen organismos que tienen mandíbulas, en este caso los tiburones gigantes, y aparecen los primeros insectos y los primeros anfibios. Si ustedes ven, la vida, perdón, la vida se inicia en el agua. Empiezan organismos, vaya, por ejemplo, los estromatolitos que hablábamos al inicio, los primeros de esos organismos se formaron en el agua, de manera que luego del agua empiezan a salir, y ven aquí que ya se forman los primeros insectos y los primeros anfibios. ¿A qué se refieren anfibios? Estamos hablando de las salamandras, de los sapos y de las ranas, ¿verdad? Esos son los anfibios. La rana, ustedes saben, y los sapos, al igual que las salamandras, tienen esa capacidad de que cuando son huevos y cuando se empieza a formar el primer organismo de estos anfibios, viven en agua y luego salen a la tierra, ¿verdad? Luego, en el tiempo del Carbonífero, entonces aquí ya se empiezan a ver ciertos vegetales, y ahí es donde conocemos los primeros helechos, ¿verdad? Inicialmente solo se encontraban helechos o algas, perdón, más bien algas dentro del agua, y después aparecen los helechos. Si nosotros hacemos una relación de los helechos y las algas, realmente son muy parecidas, ¿verdad? Que tienen hojas bien alargadas y tienen extensiones. Y luego el Pérmico ya es el proceso de la gran extinción de esos organismos gigantes que iniciaron en la explosión cámbrica. Esos son algunos de los organismos de la explosión cámbrica. Ven ustedes que son animales completamente gigantes.
no son como los conocemos. Imagínense qué miedo sería entrar a una zona de agua y encontrar un animal así de gigante, ¿verdad? Sin embargo, se parecen mucho a los que conocemos actualmente. Aquí tenemos algunos organismos del Ordovícico. Este sería un branquiópodo, que es un calamar gigante. Luego tenemos los del silúrico, que ya son parecidos a los peces. El devónico, que estábamos hablando ya la salida de los primeros anfibios, organismos que pueden subsistir dentro del agua y también fuera del agua. Y el carbonífero, que el carbonífero se conoce porque como han pasado miles de millones de años, organismos se han fosilizado y nosotros ya podemos encontrar carbón. El carbón, como les hablaba en la clase pasada, es la composición de todos los seres vivos. La planta lo tiene, nosotros lo tenemos, los animales también. Y cuando ese organismo vivo entra en compactación con el suelo, pasado miles de millones de años, entonces se forma un fósil y se encuentra carbono, ¿verdad? Por ejemplo, el petróleo son restos de fósiles. Nosotros en algún momento nos vamos a volver petróleo, ¿verdad? Porque todos los cimientos de cementerios tienen materia orgánica en algún momento, entonces eso, miles de millones de años que no lo vamos a ver nosotros, vamos a ser parte del petróleo. Luego el pérmico, entonces ya tenemos los primeros organismos que salen a la Tierra, que serían los terrestres, ¿verdad? Y sabemos que el pérmico es el último de la primera era paleozoica. Luego tenemos el mesozoico. Como les decía, una forma de identificarlo es que el paleozoico, iniciamos con la P, entonces la última letra, luego la M, mesozoico, que es la edad media, por así decirlo, de las eras, y en este caso abarca 3 periodos, el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Estamos hablando de 250 a 65 millones de años. ¿Qué es lo interesante de esta era? Es que es donde aparecen los primeros dinosaurios, ¿verdad? Se produce la fragmentación nuevamente de Pangea 2 y se empiezan a formar estos nuevos continentes. Ahí nos dice, la India colisiona al final del Mesozoico formando el Himalaya. Sabemos que el Himalaya es una de las montañas más grandes, más altas, perdón, del mundo. Y pues obviamente cuando veamos tectónica de placa vamos a ver que a partir de las colisiones de esas placas se empiezan a formar las depresiones, que depresiones se refiere a hundimientos del suelo, o se empiezan a formar esas elevaciones que serían las montañas o los montes. El clima ya empieza a ser un clima cálido y húmedo, posiblemente por el hecho de que hay plantas. Ustedes saben que las plantas tienen esa función de mantener el oxígeno en nuestro ecosistema y también de mantener la humedad. Por eso el clima entonces empieza a hacerse más cálido y más húmedo. Y también debido al aumento del nivel del mar, es más cálido que actualmente en ese tiempo, ¿verdad? ¿Cuál es la vida que se encuentra en ese tiempo? Pues es bastante limitada por la extinción del Pérmico y la creación del Cretácico. En el Triásico entonces encontramos algunos helechos, gimnospermas. Las gimnospermas son los pinos, por ejemplo, los cipreses, que son plantas que si ustedes a un pino nunca le han visto una flor, ¿verdad? Sino que le ven un cono o una conífera, igual a los cipreses. Esas son las gimnospermas que no tienen flores. Se empiezan a ver los primeros organismos también como reptiles. Luego en el Jurásico aparecen las primeras aves, son aves gigantes, y ya empiezan a aparecer algunos mamíferos. Y en el Cretácico como tal aparecen las angiospermas, que las angiospermas son las plantas que tienen flores y que tienen frutos, y se produce la desaparición, por así decirlo, de los dinosaurios a partir de las teorías que se tienen de meteoritos, ¿verdad? Creo que hay muchas teorías de cómo se extinguieron los dinosaurios. Posiblemente también fue a la actualidad, ¿verdad? Por virus o por otros organismos que lo hayan atacado, no necesariamente por un impacto de meteoro. Entonces aquí tenemos la fauna en ese tiempo del Triásico. Vemos nosotros que son organismos muy parecidos a los dinosaurios.
Y vemos la formación de la Eurasia, que recordemos que era parte de Norteamérica, que es esta parte de acá, y la otra sería Eurasia, ¿verdad? Que estábamos hablando de Europa unida con Asia. La otra es Gondwana, que Gondwana pertenece a América del Sur, África y la parte de Antártica y Oceanía, ¿verdad? Luego en el Jurásico, pues ya tenemos los dinosaurios que vemos en las películas. Para la clase de ciencias de la Tierra no es como tan necesario reconocer los nombres de los dinosaurios, sino reconocer que en ese tiempo ya existían siempre algunos organismos reptiles y otros organismos que son mamíferos, ¿verdad? Y luego ya en el Cretácico, aquí aparece la imagen de la extinción. En el Cretácico ya se encuentran los fósiles de todos estos organismos anteriores y la extinción de los dinosaurios, ¿verdad? Y la Tierra ya se empieza a ver cómo es actualmente la separación de cada una de estas placas. Sin embargo, nosotros sabemos que en algún momento, por ser un supercontinente, estos continentes estaban unidos por algunas zonas. Luego el último, que es la era cenozoica, esa era cenozoica pues es la vida moderna y abarca el cuaternario y el terciario, ¿verdad? Estas eras está separado por estos dos periodos y está separado por estas épocas que vemos acá. Aquí no salen todas, sino que en la imagen anterior, en la imagen inicial que les presenté, sobre las eras del Cenozoico. ¿Cuáles son las características? Pues ahí ya se encuentran las elevaciones llamadas Himalayas, Alpes, los Andes y los Pirineos, ¿verdad? Y otras montañas gigantes que conocemos actualmente. El clima se reproduce, o sea que es un poco más cálido, más conocido al que nosotros tenemos actualmente o posiblemente las estaciones que conocemos actualmente. Y este enfriamiento favorece a la expansión de estos organismos mamíferos y aves. En el cuaternario se produce un enfriamiento más crudo y ahí es donde se conoce como la era del hielo y donde ya estaban los mamuts y aparece el hombre, ¿verdad? Aquí tenemos algunas imágenes del terciario. Vean ustedes que la formación de nuestro planeta es mucho más parecida a lo que conocemos ahora. Sin embargo, nosotros no existimos todavía, ¿verdad? Centroamérica es una de las elevaciones últimas que se hicieron en la formación de las placas tectónicas. Ven ustedes aquí que Norteamérica y Suramérica aún están desunidas y en algún momento aparece esta franja que es donde está Centroamérica y estamos nosotros. ¿Qué organismos tenemos? Entonces aquí el tiburón gigante prehistórico, el megalodón, el Australopithecus, que son los primeros organismos humanos. Yo sí creo que fuimos así en algún momento, nuestros antepasados fueron así, porque anteriormente las personas no consumían carne cocida como la conocemos ahora, ¿verdad? Sino que consumían carne cruda. De manera que las personas tenían que tener órganos, por así decirlo, diferentes a nosotros. En el caso de los dientes tenían que ser más parecidos a lo de los felinos, porque tenían que ser puntudos para poder cortar la carne cruda, ¿verdad? La piel tenía que ser más gruesa para poder aguantar frío, para poder aguantar calor. Nuestras facciones físicas tenían que ser diferentes también porque se enfrentaban a organismos gigantes en ese momento que tenían que tener como sistemas de defensa, ¿verdad? Entonces posiblemente sí es lógico esta idea, ¿verdad? Pero no quiere decir que los monos se hicieron Australopithecus, ¿verdad? Eso sí no es lógico. Y también tenemos los mastodontes, que son organismos muy parecidos a los elefantes. Y el cuaternario, entonces en el cuaternario ya la Tierra está formada más a lo que se parece actualmente, posiblemente todavía Centroamérica estaba algunas partes hundidas, y ahí ya se encuentra el Homo sapiens, que es nuestra identificación científica como humano, y los mamuts. Por eso decimos en el cuaternario son eras frías y es esa era del hielo que le llaman. En general, entonces este es el estudio
del tiempo geológico. No sé si tienen alguna duda. ¿Tienen dudas, chicos? Yo tengo una consulta. Uh-huh. Los animales que existieron en la era paleozoica, Uh-huh. se extinguieron completamente en la etapa del Pérmico antes de que aparecieran los dinosaurios, los más grandes. Uh-huh. Ellos no convivieron juntos. No, no, porque esa es la idea de la supervivencia, ¿verdad? En el momento donde aparecieron los dinosaurios, ellos reinaban, entonces los organismos más pequeños los tuvieron que devorar. Por eso es la ley de esa de la supervivencia, ¿verdad? No pueden existir organismos pequeños donde hay organismos más grandes. Por ejemplo, con lo que pregunta Brenda, para el caso, las cucarachas se suponen que son uno de los organismos actuales que vivieron hace miles de millones de años, porque como ellos pasaban en áreas subterráneas, las cucarachas, por ejemplo, están siempre dentro de la tierra, ¿verdad? Entonces ellos pudieron sobrevivir a todas estas situaciones de frío, de calor, de meteoritos o de todo lo demás, y existen en la actualidad, pero no todos los organismos lograron sobrevivir a esa situación. O sea, los que sí evolucionaron y se adaptaron, lograron sobrevivir. Ellos sí, por ejemplo, así. Pensamos que los reptiles, por ejemplo, que vienen de los tiempos de los dinosaurios o cualquier cosa que escuchemos, entonces sí lograron adaptarse. Sí, sí. Por ejemplo, el cocodrilo es uno de los ejemplos de organismos dinosaurios que sí lograron sobrevivir hasta el momento. Pero si se fijan, todos tuvieron que adaptarse. Eso es lo que nos pasa a todos los seres humanos y a los organismos vivos, se tienen que adaptar. Los cocodrilos no pudieron tener los tamaños tan grandes como eran anteriormente porque empezaron a existir otros organismos. Entonces, obviamente, nuestra genética, y por eso era importante lo del estudio de las células que les decía anteriormente, nuestra genética nos ayuda a adaptarnos. Siempre vamos a ir cambiando según el proceso. Ok, gracias. Ok. Bueno, yo tengo una pregunta. Dígame, Claudia. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el Homo sapiens, que es como nos definen a nosotros científicamente, y el Pithecanthropus? Porque se supone que descendemos de ellos, entonces no entiendo. Bueno, la verdad es que solo son formas de nombrarlos científicamente, ¿verdad? Por ejemplo, que se llama Astralo, quiere decir que son zonas australianas en ese tiempo, ¿verdad? Y el Pithecus, que es el que indicaba usted, son parecidos a organismos como los monos, por ejemplo, que tenían que adaptarse a ese tiempo. Pero lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Las personas evolucionamos hasta vernos de esta forma. Vaya, por ejemplo, en este tiempo, igual el organismo que hablaba usted, el Pithecus, igual a este que vemos acá, tendían a ser peludos porque necesitaban cubrirse del frío, pero ya nosotros ya no, ¿verdad? Ya nosotros ya no pasamos por tiempos tan fríos o tan calientes que necesita nuestro organismo tener tanto vello. Por eso es que nuestro cuerpo va evolucionando y se va adaptando. Por ejemplo, si ustedes hacen una investigación del apéndice, no sé si ya saben dónde está el apéndice, que es la última tripita, por así decirlo, de nuestro intestino grueso. El apéndice es ese que a muchas personas se lo sacan porque le revienta, etcétera, ¿verdad? Entonces, el apéndice no lo tenían inicialmente estos organismos prehistóricos, porque ellos, por consumir carne cruda o materiales que no eran digeribles, entonces no necesitaban esa última parte. El apéndice a nosotros nos hace digerir ciertas grasas, por ejemplo, nos hace digerir ciertas proteínas. En aquel tiempo, como consumían cualquier cosa cruda o cualquier cosa de planta, su cuerpo era más fuerte. Pero en el proceso, nuestro organismo tuvo que adaptarse y crear esas células, crear esas glándulas para poder mantener la regulación interna. Por eso es, Claudia, que los organismos les nombran de forma diferente. Igual vaya, por ejemplo, se llama megalodón, pero actualmente lo conocemos como tiburón,
porque ya no tienen las características iguales. Por eso es que los nombres se van cambiando porque tienen características completamente diferentes. Perfecto, muchísimas gracias, Lick. Ok. Bueno, entonces, si no tenemos más dudas, porque se nos está yendo el tiempo, solo quiero mostrarles la tabla. Sé que les dio mucho, mucho trabajo, ¿verdad? Porque algunos sé que lo escribieron bien, pero el programa se los tomó como malos, entonces, ni modo, ¿verdad? Les voy a decir, no me deja modificar. Sin embargo, pues las respuestas las hicieron bien. Estas, lo que pasó es que tenían que haber colocado todos los valores como eran, ¿verdad? Y por eso es que se equivocaron en algunas. Una felicitación especial a Rosa, porque sacó el 100% del trabajo. Entonces, felicidades, ¿verdad? Ahí se trata de cómo ir colocando bien los valores. Algunos sí los colocaron bien, pero de repente el programa se los tomó mal, ¿verdad? Entonces, no sé qué pasa ahí. Lo importante de esta actividad era que ustedes pudieran comprender la temática. Saqué un promedio de todas las notas y el que ganó fue el color violeta, donde está Ashley, Mirna, Rosa, Santos, Willy y Yulisa, ¿no? Entonces, felicidades. No quiere decir que los demás no tengan los puntos, sino que este fue el grupo que avanzó más rápido. Como ven en la calendarización, nos hace falta una actividad. Bueno, nos atrasamos con este tema, ¿verdad? Entonces, para este fin de semana que van a tener viernes, sábado, domingo y lunes para que trabajen en esta clase, nuevamente vamos a trabajar con los mismos 5 equipos. Pero en este caso va a ser sobre la estructura interna de la Tierra. Yo les voy a colocar igual en la plataforma toda la información y cada grupo va a hacer una actividad diferente de cómo explicar el estudio de nuestras capas de la Tierra. Entonces, si quieren, anótenla en el tiempo que nos queda. El color magenta, siempre con los mismos grupos, voy a tomar los colores para explicarles el tema. El color magenta va a utilizar una infografía. Una infografía es una imagen interactiva para explicar las capas de la Tierra. Todos los grupos van a explicar las capas de la Tierra, solo que cada grupo lo va a hacer con una actividad diferente. Entonces, el color magenta, una infografía. El color azul va a ser igual las capas de la Tierra con una presentación en Prezi. Creo que ya la conocen, se escribe P-R-E-Z-I, Prezi. El color lima va a ser un cartel en Canva. Canva con V es una aplicación que hace carteles precisamente, ¿verdad? Solo tienen que investigar cómo se trabaja para realizar esa siempre estructura interna de la Tierra. El color melocotón va a trabajar con una presentación interactiva en Powtoon. Lo voy a escribir por acá, creo que ya las han visto muchas veces, son esas que aparecen como mano escribiendo o haciendo dibujos. Se escribe Powtoon. Entonces tienen que descargar la aplicación y hacer siempre estructura interna de la Tierra. Y el color violeta va a trabajar con un video de 2 minutos máximo. El video tiene que ser algo llamativo, que represente bien la estructura de la Tierra. ¿Tenemos duda con esta actividad? El color magenta que tiene Perdón, Brenda, diga. El color magenta que tiene que trabajar con la infografía. ¿Usted sugiere algún programa o...? No, pueden ustedes buscarlo. Hay uno que se llama Gallery, pero igual pueden buscarlo ustedes, no hay problema. Sí, claro. ¿Quién más iba a participar? Lick, Dígame, Karen. ¿esto lo vamos a subir a la plataforma o lo vamos a presentar? Lo vamos a presentar. La idea es poder presentarlo, solo que ustedes previo me lo mandan para que yo ya lo tenga en las páginas abiertas y que ustedes no tengan que... ¿Se lo enviamos cuándo, Lick? Pues lo mejor sería, si quieren, ya el sábado para irle revisando y la idea es que ya el martes, el día de la clase, yo ya lo tenga para presentarlo y ya ustedes lo puedan explicar. Ok, Lick, gracias. ¿Otra duda? Ok, bueno, aparte de hacer este trabajo,
no todos los grupos van a hablar de todas las capas de la Tierra, sino que los dividí para que investiguen específicamente. El color magenta, entonces, va a hablar sobre el núcleo interno. Núcleo interno del color magenta. El azul, el núcleo externo.